Así que bienvenidos a la congregación Las Buenas Nuevas Cabimas. Le damos un fuerte aplauso a Dios y a ustedes que están aquí. Llegamos a la segunda entrega de esta serie que hemos titulado Consagrados, entregados a la verdad. Comenzábamos conversando sobre estos hombres y mujeres que fueron relevantes en la Biblia. Hablábamos de esta mujer joven llamada María, cómo tenía en común cosas con Daniel, este muchacho que fue exiliado hacia un imperio babilónico, y aunque estuvo conectado con 5 gobiernos impíos, nunca se contaminó de eso. Siempre fue luz en medio de cualquier situación hostil que le rodeaba. Igualmente Esther, estuvimos hablando de Pedro, de Juan. ¿Qué tienen ellos en común? Y tienen en común que se consagraron para Dios. Marcaron la diferencia en la historia, en su familia, en las generaciones, porque buscaron de cerca su palabra y la aplicaban en medio de una sociedad que no como la nuestra, que los mataban por seguirla, que los perseguían. Y en medio de eso, ellos se consagraron para Dios. Y eso marca la diferencia. Notábamos como la oración de Jesús en Juan 17, Jesús está orando al Padre por todos los que le siguen y les dice: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y nos deja saber que nadie puede realmente consagrarse, que no significa ser más que otros, significa dedicar tu vida a que Dios sea tu Padre. Y tú en identidad de hijo, de hija, vivir en obediencia, en bendición, en protección, todo lo que provee un padre, corrección, enseñanza, provisión, y esa es la vida consagrada como parte de la familia de Dios. Entonces hablamos de lo que en esencia significa consagrarse, y lo usamos de intro para esta segunda entrega. Consagrarse es atreverte a ser el diferente, atreverte a ser el diferente en medio de tu lugar de trabajo, en medio de tu familia, en medio de la sociedad, y ser el diferente no por ser más que otros, sino por ser el que trae a Dios a la situación, por ser el que toma a Dios en cuenta en un lugar donde Dios ni siquiera es tomado en cuenta. Eso significa consagrarse, seguir a Cristo y ser su representante, ser su referencia para vivir conforme a su palabra, en medio de un sistema que funciona de espaldas a Él. ¿Y sabe qué es? Apartarse. Consagrarse es aquella persona que se aparta para tener tiempo a solas con Dios. No sensaciones, sino tiempos de a solas para escuchar la voz de Dios a través de su palabra, a través de la oración. Es quien lleva las causas de su familia en oración cuando se aparta. ¿Tienes listo tu cuarto de guerra? ¿Tienes tu lugar secreto en casa? Eso es consagración, tiene que ver con consagración. Ahora, textualmente, para esta serie, consagrarse es la entrega voluntaria a la verdad. Es entregarte voluntariamente a la verdad, que es la palabra de Dios, dicha por Jesús, en cada aspecto de tu vida, en cada paso de tu vida. Un aspecto, el matrimonial, el relacional, el sentimental. Ahí toma en cuenta la palabra de Dios. Toma en cuenta la palabra de Dios. Eso es consagrarse. En el trabajo, las finanzas, los recursos, el manejo del dinero, cómo lo consigo, cómo lo invierto, cómo lo hago. Ahí toma en cuenta la palabra. Me estoy consagrando. En los hijos, en cómo yo me relaciono con otros, el cómo respondo al insulto de otros, a la injusticia. Si respondo como lo hace un sistema, como lo hace el mundo, como lo quiere hacer mi corazón engañoso y lleno de veneno natural, o lo hago conforme a la palabra de Dios. Dile al que está a tu lado: consagrarse es ser diferentemente mejor. Dile. Eso, está muy bien. Yo pensé que se iban a trabar en el diferentemente mejor. Eso es consagrarse, atreverte a ser diferentemente mejor, pero no mejor que otros, sino mejor que tu propio yo. ¿Cuántos me entienden? Ser diferentemente mejor a tu yo del año pasado, a tu propia persona antes de conocer a Cristo. No es competencia con otro, es ser competente yo en su palabra. Entonces, hablamos que lo fundamental, lo principal, estas 2 primeras entregas tienen que ver que para consagrarse todos debemos morir para nacer de nuevo. Lo primero es morir,
y luego vivir con Dios y para Dios. Nadie puede consagrarse sin esos dos primeros pasos. Morir en lo personal. Lo hablábamos a detalle el domingo pasado, búscalo en nuestro canal de YouTube. Nos dedicamos la primera entrega a qué es morir para nacer de nuevo. Si aún tienes dudas, revisa esa prédica, las notas, la tarea que dejamos allí. ¿Por qué? Porque nadie puede vivir verdaderamente para Dios sin morir primero. Debes morir primero. El modelo fue Jesús. Fue a la cruz, murió porque resucitó en vida nueva para darnos esa vida a nosotros. Pero también debo identificarme con Cristo en la cruz, morir primero. ¿Sabe qué es morir primero? Fijar tu funeral espiritual. Y eso no se hace en un ambiente festivo. Se hace en medio de lamentos, de reflexión del pasado, sí, pero dejé de existir. En ese sistema, de esa manera, dejé de existir para empezar a vivir. Y vivir de una forma que me una más con Dios, con su propósito. Es declararte muerto al pecado, muerto al ego. Muerto significa separado. Muerto al yoísmo, a que todo gira en torno de mí. Cuando el propósito de Dios es que se centra su vida en nosotros para los de afuera. Es separarme, morir al ego, morir al pecado y morir al pasado. Hay creyentes que hoy día siguen saboteando la bendición de Dios por no separar sus emociones del pasado, por no separar su mente de lo que ya pasó, de lo que ya Cristo perdonó, de lo que ya Él sanó incluso, pero sanó y seguimos nosotros con una puita volviendo a abrir la herida. ¿Sabes? Es separarte. Y Pablo lo dijo así: olvidando ciertamente lo que quedó atrás, me extiendo a lo porvenir. Nadie se extiende a lo porvenir en el Señor si mantiene la mirada puesta en el pasado. Entonces, morir es fundamental. Dejar de existir para empezar a vivir. Ahora, allá hablamos sobre el morir. Hoy hablaremos sobre todo lo que implica vivir. Hoy hablaremos de vivir con Dios y para Dios. Y como decíamos, que consagrarse solo se puede con la palabra de Dios meditada, aplicada, estudiada en tu corazón. Hoy vamos a ver de cerca dos porciones bíblicas que nos dan muchas luces claras sobre esto de vivir. Vamos a adentrarnos en la palabra de Dios, ¿sabe? A esto vinimos. Así que esta serie tiene que ver con leer palabra, pero leerla, sí, a través de tus ojos, pero pasando por el filtro de tu mente y tu corazón, y que el Espíritu Santo nos dé la revelación e iluminación. Vamos a comenzar con la primera porción bíblica. Son dos que vamos a estudiar hoy. Ezequiel. Ezequiel fue un profeta mayor desde el exilio. Dios lo ayudó. ¿Sabe? Fue nombrado como el profeta dado por Dios para traer un llamamiento a un nuevo comienzo. Dios lo usó para traer vida nueva en algo que estaba totalmente seco, en algo que estaba totalmente sin esperanza. Y es así. Desde el exilio reúne a sus hijos. Y mira lo que dice Ezequiel 37, desde el verso 1. El Señor puso su mano sobre mí, dice el profeta, y fui llevado por el Espíritu del Señor, no por sus emociones, hasta un valle que estaba lleno de huesos. Imagínense ese valle lleno de huesos humanos. El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Ese hombre, guiado por el Espíritu de Dios, está en medio de esa experiencia, bien sea física, espiritual, pero fue una experiencia. Y está caminando en medio de un valle en donde está viendo puros huesos secos de personas, huecos de esqueletos, porque a veces Dios nos va a llevar de cerca a ver los lugares que están secos y sin vida. Dios muchas veces nos va a guiar a praderas, al Edén, al paraíso, a lo próspero, a lo fructífero. Pero muchas veces nos va a guiar, dice, puso su mano me tocó, me guió a ver de cerca, no a verlo de lejos, a escucharlo, a ver de cerca lo que está seco, lo que está sin vida. Áreas en nuestra vida que están totalmente muertas y secas. Quiero que traigas a memoria cuando niño agarraste huesos secos en el fondo de alguna casa. Yo lo hice. ¿Sabes? Ten esa experiencia, fuiste a algún museo. Eso abundaba en ese valle. Ahora, ya me declaré muerto. Venimos de la enseñanza anterior.
y ya veo lo que está seco. Ahora la pregunta es, ¿qué hago ahora? Ya yo me declaré muerto. Ahora Dios me lleva a ver lo que está seco, lo que necesita su vida. ¿Qué hago entonces? Y es lo que vamos a responder con esta primera porción de Ezequiel. Siga leyendo conmigo. Luego me preguntó, dice Ezequiel, hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Dios le está preguntando algo imposible. Pero él le dice, oh Señor soberano, respondí, solo tú sabes las respuestas. Muchas veces nos tocará dar esa única respuesta. Señor, yo no sé, pero solo tú tienes la respuesta. Y eso me basta. Oh Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo, anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. El Señor manda a Ezequiel que a través de su boca, oído, yo soy del que cree que Dios le dice que lo anuncie por la respuesta anterior que dio. ¿Lo ven conmigo? Como él respondió, yo no sé, Señor, dependo de ti. Ok, si depende de mí, anuncia proféticamente mi palabra porque tienes el corazón correcto. Sabes que soy yo. No es a través de tus contactos, de tus fuerzas de voluntad. Y le dice, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Todo lo seco y muerto primero debe escuchar la palabra de Dios. ¿Ven cómo la palabra de Dios es esencial para consagrarse? Para traer vida a lo que estaba muerto. Porque todo mensaje profético debe estar conectado directamente con la palabra de Dios. Mensaje profético tiene que ver con hablar de parte del Señor. Y todo mensaje profético nos conecta con Cristo, que es la vida. Eso es. Declara sobre eso que está seco, sobre eso que parece sin esperanza, la palabra de vida. Dice, escuchen, palabra del Señor, lo seco. Sigue leyendo. Esto dice el Señor soberano. Atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Yo me imagino en esa experiencia de Ezequiel caminando en medio de esos huesos secos y diciéndole esto: pondré aliento, dice el Señor, dentro de ustedes y haré que vuelvan a revivir. Y saliendo gusanitos de la cabeza, de los ojos, de los cráneos. Y diciéndole: les pondré carne y músculos y recubriré con piel. Yo no, el Señor, pondré aliento en ustedes y revivirán. Está hablando esos huesos secos. Y sigue obedeciendo lo que Dios dice. Recibe el mensaje. Así que, verso 7, yo anuncié el mensaje tal como Él me dijo. No le puso ni le quitó. De repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Cuando piensas, cuando hablas y accionas tal como Él te dijo, empieza lo muerto a cobrar su vida. Cuando tú empiezas a hacer tal como Él te indicó, porque muchas veces Dios te ha dicho algo tal cual, pero vengo yo y lo adorno, vengo yo y lo limito, vengo yo y lo cuestiono. Necesitamos este corazón de persona como el de Ezequiel, para que Dios obre con su poder. ¿Sabes? Cuando tú y yo pensamos, hablamos, accionamos tal como Él dijo, me encanta esa parte, tal como Él me dijo, algo muy propio, florece la esperanza. Cuando lo haces así, surgen las nuevas oportunidades, se abren las ventanas de los cielos y vienen respuestas en medio del laberinto. Sigue leyendo conmigo el verso 8. Mientras yo observaba, ya no solo oía, primero habló, luego oía, ahora observaba. Esa es la ruta. Primero oír lo que Dios dice, luego hablar lo que Dios dice y luego vas a observar lo que Dios ha dicho. ¿Cuánto lo aplauden? ¿Cuánto lo celebran? Esa es la ruta. Escuchar lo que Dios te dice para luego ver lo que Dios te dice.
Mientras yo observaba, vi que se formaron músculos y apareció carne sobre esos huesos. Después se formó piel para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. ¿Sabe? Pero aún no tenían aliento de vida. Ahora estaban parados un poco de esqueletos ahí. Y quiero enseñarte esto. En cuanto a pasar de muerto a vida, primero Dios levanta la estructura y luego lo que Él levantó lo va a llenar de su espíritu. Primero Dios crea, lo vemos en toda la Biblia. El Edén, primero creó lo que tuvo que crear y luego lo llenó de alguien semejante a Él, al hombre y a la mujer. Dios primero estructura, Dios primero crea y después llena lo que creó. Pero queremos que Dios llene sin dejar que Él cree lo nuevo, sin dejar que Él haga, que yo haga como tal cual como Él dijo. No es el orden. Dios deposita de sí mismo en eso que Él ha levantado, que Él ha estructurado. Entonces debemos verlo con claridad, porque todos queremos que nos llene, pero no estamos dispuestos a dejar que Él cree tal cual como Él quiere crear tu corazón nuevo, como quiere crear tu relación nueva, tu manera de vivir nueva, tu forma de ser nueva. Y sabes, tener un corazón que diga hoy, Señor, haz en mí tu completa voluntad. Quiero ser el hombre, quiero ser la mujer que tú quieres que yo sea. Puedo identificar en mí huesos secos, áreas que están viejas, que están sin esperanza, pero hablamos de tu palabra a eso. Vaya conmigo al verso 9, donde dice: luego me dijo, hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos. Anuncia un mensaje profético y di: esto dice el Señor soberano. Ven, oh Espíritu, ven de los cuatro vientos, sopla sobre estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. ¿Está viendo los cuerpos muertos? Primero eran huesos secos. Dios los ordenó y ahora son cuerpos secos. Siguen siendo cuerpos muertos, pero Dios está obrando. Puedes ver que en tu situación habían huesos secos, pero ya Dios ha levantado y está estructurando. Todavía no tiene el aliento de vida, pero Dios está obrando. Dile a alguien cerca, aunque no puedas ver, Dios sí está obrando. Sí está obrando. Este hombre ahora está viendo cuerpos muertos, pero ¿sabe? En esos cuerpos muertos aún no hay vida. Por eso le dice: ven Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué quiero enseñar en este punto? Debes clamar que el aliento de vida del Señor sople sobre lo que está muerto y seco. ¿Quién lo va a clamar? ¿El pastor? ¿Quién va a clamar que el Espíritu de Dios venga sobre eso que en tu vida está muerto y seco? Yo, tú debes clamar al Señor. ¿Sabes qué es un clamor? Googléalo y hazlo. Clamar con el corazón y el espíritu correcto. Que el Señor traiga de los cuatro vientos, que significa por todos lados. No que Dios me llene de una sola área, pero de las demás yo me encargo, tranquilo. Que Dios me llene en plenitud. Debes clamar que el aliento de vida, que es lo que traduce espíritu, del Señor sople sobre lo que está muerto y seco, para pasar de ser declarado muerto espiritualmente a vivir en Dios. No puedes pasar el tiempo entretenido cuando Dios te ha llamado a enfocarte en lo que Dios tiene para ti. Para pasar de ser declarado muerto espiritualmente a vivir en Dios, el Espíritu Santo debe intervenir. El Espíritu Santo debe llenar por completo. Es lo que significan los cuatro vientos. Por todos los ángulos, todos los aspectos de nuestra vida. Vamos a seguir leyendo lo que dice, relata Ezequiel en esa experiencia, el verso 10. Así que yo anuncié el mensaje como Él me ordenó. Obediencia. Sin obediencia, nada funciona. Y entró aliento en los cuerpos. Ya no son cuerpos muertos. Ahora está entrando aliento, vida. Todos volvieron a la vida, se pusieron de pie y ahora eran un gran... Ya va. Lo que era huesos desparramados, secos, ahora son un ejército. Es decir, tienen lo suficiente para pelear, conquistar, vencer y avanzar. Lo hizo Ezequiel. Pero ¿por qué dudan, pues? Lo hizo Ezequiel. Lo hizo Dios a través de Ezequiel.
¿Sabes quién va a hacer eso en tu vida y en tu familia? Dios a través de ti. Tú eres el Ezequiel de ese valle seco, pero Dios es el mismo Dios que lo ayudó a él. Te ayuda a ti cuando un corazón se consagra a él. Porque estoy hablando de un hombre que se consagró, vivió consagrando a él y enseñando a sus próximas generaciones a cómo consagrarse. Lo que para ti representa huesos secos no tiene la capacidad de hacer algo bueno por sí mismo. Mira, los huesos secos no podían hacer nada por sí mismos, no podían hacer nada por estructurarse, por levantarse. Debes hablar y actuar como Dios te ordena, moverte en su nombre, y verás como esos huesos secos que por sus propias capacidades no pueden, aunque le grites humanamente cosas personales, no se va a levantar si esos huesos secos no escuchan palabra de Dios. Y solo tú estás para anunciarla. Ahora, quiero que solo en este verso hagamos un ejercicio. Mira la secuencia, pon en pantalla ese verso. Entró aliento a los cuerpos, todos volvieron a la vida y se pusieron de pie y eran un ejército. Mira la secuencia. Primero entra el Espíritu de Dios. Debe tener parte, y no una parte, debe formar parte completa de todo el asunto para traer vida nueva. Y esa vida nueva hace que nos pongamos de pie, que nos levantemos en medio de eso que nos tiene derribados y abatidos. Para poder estar de pie, estamos listos para pelear la buena batalla de la fe. Para poder tener victorias y vencer. Nos encanta el final. Quiero vencer y tener victorias, pero primero debo ponerme de pie. Y lo has intentado con tus propias fuerzas y tú sabes cómo te ha ido con eso. Cómo duelen las rodillas por eso. ¿Sabes? Para yo ver las victorias y avanzar, ser el ejército, parte del ejército del Señor, debo ponerme de pie primero. Nadie pelea sentado o acostado, anímicamente o espiritualmente. Y para ponerte de pie primero debes tener vida nueva, su vida nueva. Y para tener su vida nueva, primeramente debe el Espíritu Santo soplar de los 4 vientos de tu vida, estar completamente en ti. ¿Cuántos lo ven conmigo? Puedes pensar lo que sea, puedes seguir cualquier otra corriente religiosa, pero sin esto no aplica, porque es palabra de Dios, porque es lo que Dios muestra, ministra y enseña. Permíteme avanzar. Luego me dijo, luego de todo esto, ya está parado un ejército: hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel. Ellos dicen: nos hemos vuelto huesos viejos y secos. Hemos perdido toda esperanza. Nuestra nación está acabada. ¿Sabes qué me llama la atención? Que todo eso se lo permitió experimentar Dios a Ezequiel para decirle: esos huesos secos, no le dijo este ejército levantado, este ejército ya listo para avanzar y vencer, son mi pueblo. Le dijo: esos huesos secos son mi pueblo. Y eso nos da una profunda enseñanza a nosotros. Muchas veces, aún nosotros siendo llamados como pueblo de Dios, nos podemos ver como huesos secos. Nos podemos volver secos y sin vida. Eso nos deja saber eso. Pero muchas veces nosotros mismos pensamos, estando en Cristo: me he vuelto como un hueso viejo y seco. He perdido la esperanza. Todo está acabado. Aquí no hay nada que hacer. Eso le está diciendo. Pero mira la respuesta de Dios en medio de esta experiencia. Por lo tanto, por cuanto una persona de Dios puede sentirse como esos huesos secos, por lo tanto, profetiza, háblale, diles: esto dice el Señor soberano, oh pueblo mío. Escucha esto: abriré las tumbas del destierro y haré que te levantes. Haré que te levantes. Toca a alguien que tenga cerca y dile: el Señor hará que te levantes. Y que toda tu familia te levante. Decláralo, profetízalo con fe. El Señor te hará que te levantes. Y dice esto: luego te regresaré a la tierra de Israel. Mira esta bendición. Cuando eso suceda, pueblo mío, wow, Dios es maravilloso. Pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Cuando el Señor te levanta, formas parte del pueblo de Él. Puedes tener el título de pueblo de Israel, pero cuando dejas que el Señor te levante, cuando profetizas conforme a su palabra y lo crees en cada paso que das, vas a pasar a ser que Él diga: tú, tu familia, tu matrimonio, tu vida, hombre, tu vida, mujer, tú eres pueblo mío.
Tú eres de los que yo cuido, de los que yo bendigo, de los que yo proveo. Por eso, hermano y hermana, deja el temor y profetiza, habla de parte del Señor. No a punta de emociones, sino a punta de revelación bíblica, de iluminación de la palabra. Acciona confiado en Él. Acciona confiado en Él. El Padre sigue diciendo: pondré mi espíritu en ti, a ese pueblo mío, y volverás a vivir. Volverás a vivir. Regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, he hablado y que cumplo mi palabra. Sí, el Señor ha hablado. Porque mira, y te traeré a la verdadera tierra. Está hablándole a un pueblo de Israel que estaba esparcido en otros lugares que Dios no lo había llamado a estar. Por su propio pecado, por su propia idolatría, no estaba en el lugar que Dios les había prometido, les había dado incluso. Y muchas veces nos pasa así. Mira el rema con que terminamos esta primera porción bíblica. Cuando estás donde Dios quiere y permaneces haciendo lo que Él quiere, Él pone de su espíritu en ti. Pero muchas veces eso no ocurre porque no estoy donde Dios quiere. Dice: y regresarás a tu propia tierra. Regresarás a tu verdadera identidad, a donde yo te he llamado. Cuando Él coloca, cuando Él pone su mirada en ti, su espíritu en nosotros, es que vivimos de verdad. Y Dios nos ha llamado a vivir con Él y para Él. Quiero que tengamos en mente esta primera porción y toma notas, Ezequiel 37, leerlo en casa, porque nadie se consagra sin la palabra de Dios vibrante en nuestra mente y nuestro corazón. Vamos con la primera pregunta de reflexión. Mira, según lo que hemos leído, ¿recuerdas recientemente cuando te has sentido realmente vivo? Realmente viva. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste verdaderamente vivo? No como hueso seco, no. Mira esa pregunta. Si no puedes rastrear ese momento, si no ubicas cuando recientemente te has sentido realmente vivo, ¿sabe qué? Necesitas que el Espíritu Santo venga a ti, entre de verdad en ti y sople todos los aspectos de tu vida. Tiene que haber alguien que diga: oh, ven a mí, ven a mí. Pero mira, si realmente sí lo recuerdas, yo recuerdo en ese momento cuando me sentí realmente vivo, no feliz nada más, sino pleno, completo, seguro, avanzando. Si realmente sí lo recuerdas, sabes que fue en medio de una experiencia genuina con Dios. No pudo haber sido de otra forma. Si realmente recuerdas cuando te sentiste viva, tuvo que haber sido por la historia bíblica, por la experiencia personal, en una experiencia propia, vivida, tú desde tu corazón, genuina, profunda con el Señor, donde Dios intervino, donde Dios obró, donde le diste la gloria, donde te postraste ante Él en adoración, donde le conociste, donde hubo una fe vibrante, ahí. Pero sabes, si no lo has sentido, lo que necesitas es que el Espíritu Santo de Dios obre con poder, porque sin el aliento de su Espíritu no hay vida nueva, no hay vida verdadera. El Señor no solo quiere traer colores a tu vida, Él quiere traerle vida a tus colores. ¿Cuántos lo entienden? Porque la filosofía hueca y las canciones y las relaciones te dirán que esa persona llegó a ti para traerle colores a tus días en blanco y negro. Así enamoraron a unos cuantos. O así tiramos flecha a algunos cuantos, de los años 2005 para atrás, ¿no? ¿Sabe? Pero yo voy más allá. El Señor no es como una persona que trae colores. Él trae vida a los colores que Dios trae para tu vida. Pero debes dejar que te toque. Con respecto a esta parte de Ezequiel 37, vamos a ubicarnos. ¿Con qué parte de Ezequiel 37 te identificas más? Puede que con varias, pero ¿con cuál te identificas más en tu realidad de hoy? ¿Con estar caminando entre huesos secos y sin vida? ¿Te sientes que Dios te ha llevado a ver de cerca, palpablemente, no suponer, sino palpablemente? Hoy me identifico en esa parte, que Dios me ha llevado a ver huesos secos y sin vida. ¿O te identificas más con saber que Dios te está guiando a hacer algo en su nombre para que lo muerto cobre vida?
te identificas más con la parte de saber. Mira, yo lo que sé, no entiendo muy bien, pero sé que Dios me está guiando a que de alguna manera yo traiga vida a eso que ya estaba muerto. ¿Te identificas ahí? O tal vez te identificas con hacer lo que Él te mandó. Y estás viviendo, estás viendo cómo Él se está levantando, cómo Él está levantando lo nuevo. Tal vez estás en esa tercera fase, en eso de que estoy haciendo lo que Él me llamó a hacer, tal cual. Y estoy empezando a ver cómo se está levantando, cómo Él está ordenando las cosas en tiempo, en espacio, cómo la cosa se está estructurando. Aún no tiene vida, aún no está el resultado completo, aún no está todo, pero veo cómo Dios está estructurando, cómo Dios está levantando, está edificando. Puedes sentirte que estás ahí, o puedes verte con tener el Espíritu Santo de Dios en ti, que te hace tener una fe vibrante, una fe vivificante y una fortaleza única que antes no tenías. Y eso proviene de saber que eso que se ha levantado estás viendo y percibiendo, no solo sintiendo, sabiendo que es Dios quien lo está llenando. ¿En cuál parte te identificas más? Porque nadie puede saber a dónde va si primero no está consciente de dónde está. Y en esa experiencia, que es más espiritual que otra cosa, ¿en dónde estás tú? ¿En dónde estoy yo? ¿Será que ya estás viviendo con Dios y por Él? Y así quiero que veamos la segunda porción bíblica de hoy, que habla más sobre vivir. Esto tiene que ver con vivir con Dios, con el Espíritu Santo en ti. Y vamos con la segunda parte, o la segunda porción bíblica, que nos dará más luces de cómo vivir ahora para Dios. Para Dios. Y eso está en una carta que escribe el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, a los creyentes que están en Filipenses. En Filipo, los filipenses. Filipenses capítulo 1, verso 21 dice: pues para mí vivir significa vivir para Cristo, y morir es aún mejor. Pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo, así que realmente no sé qué es mejor. ¿Sabes? Esta es la famosa frase que Pablo dice: para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Él está diciendo esto. Para mí vivir no tiene otra forma de decirlo, de describirlo, de expresarlo, que vivir es Cristo y morir es ganancia. Por los dos lados va bien, ¿sí o no? Es lo que está diciendo. Para mí vivir es Cristo. Padecer como Cristo, hacer que cosas funcionen como lo hacía Cristo, desde la fe, desde la intervención del Padre a través de mí. Pero morir también es ganancia, porque estaré en su presencia. Mira esto, que rompe cualquier paradigma en nuestro corazón. Estoy dividido. Vamos a tratar de comprender a Pablo. Estoy dividido entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo. Wow. Dice que es tiempo de refrigerios, lo cual sería mucho mejor para mí, pero por el bien de ustedes es mejor que yo siga viviendo. Y esto no es arrogancia. Mira lo que está diciendo. Es común que queramos estar con el Señor, que queramos más estar con el Señor que vivir para el Señor. Porque vivir con el Señor es cómodo. Él dice que no ha venido a servir, que no ha venido a ser servido, sino a servir. Y qué bueno es que Dios me sirva. Nada más. Es muy cómodo. Pero nos está llamando a que eso sea así, para que yo también sirva a otros en su nombre. Y Él dice: pero vivir es mejor, que yo viva es mejor para ustedes. Y en ese punto de la historia, sin duda era así. Mira, vivir aquí en Cristo tiene un gran propósito. Tiene un gran vivir aquí en Cristo. Pero vivir aquí sin Cristo es desolado, vacío, un valle de huesos secos. Aunque si partimos, estaremos con Cristo. Dice la Biblia que le veremos a rostro descubierto. Viviendo aquí en Él es de gran provecho, o al menos debería serlo. Vivir aquí es de gran provecho para ti y para otros, porque está funcionando en vivir para Él. Mira cómo sigue explicando Pablo. Al estar consciente de esto, estoy convencido de que seguiré con vida
para continuar ayudándolos a todos, a ustedes, a crecer y a experimentar la alegría de su fe. Léelo conmigo. Voy a estar con vida para continuar ayudándolos a todos ustedes a crecer y a experimentar la alegría de su fe, no de la fe mía. Y aquí voy, como tu amigo y pastor. La idea es que tú vivas la alegría de tu fe, no la alegría de la fe mía. No la alegría de la fe de quien te convocó aquí, de quien te invitó, de un familiar. Y dice que sigamos construyendo puentes para ayudar a crecer a otros. Mira, si el Señor ya te ha dado vida, ¿dónde están los que Dios le ha dado vida nueva? Es para seguir ayudando a otros a crecer. ¿Entendiste eso? Es para que tú ayudes a otros a crecer. Desde tu forma, desde tu personalidad, desde tu esencia, pero sin restricciones, sin condiciones, confiando en su mano más que en tu mente, confiando en tu bendición más que el yo, la personalidad propia. Es entender que si Dios te ha dado vida en Él es para que ayudes a otros a creer y a crecer. Vamos, despierta, ayuda a otros a creer. ¿Quién va a ayudar a otros en tu generación a creer sino tú? ¿Quién va a ayudar a otros en tu familia a crecer sino tú? Digo tú, el que ha tenido, el que tiene vida en Cristo. Si no eres tú, ¿quién va a ser? Si sigues pasando el tiempo dejándote llenar de oscuridad en TikTok, dejándote llenar de otras cosas por entretenimiento, desviándote de lo que Dios te ha llamado a despertar para ayudar a crecer a otros. Nadie crece viendo 150 reels al día. ¿Cuántos dicen amén? Nadie crece. Primero, es imposible que veas 100 reels de un solo tema. Uno de sexo, otro de dinero, otro de comida, otro de ¿sí o no? Nadie crece pasando 7 horas viendo micros de 15 segundos y desplazando. ¿Sabe cómo se llama eso? Cautiverio. No hay otro nombre. Que tú domines el tiempo es otra cosa. Pero por eso comienzo allí, porque es nuestra actualidad, relevantes para la familia de hoy. Despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Escúchame, si Dios te ha dado vida nueva, es para que tú ayudes a creer y a crecer a otros. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Cómo ayudo a otros a crecer? Desde tu ejemplo. Desde ahí. Predica con tus acciones. Predica con tus reacciones. Predica con tus palabras en tiempo real. Hazlo. ¿Sabes quién te está viendo de cerca? ¿Quién te ve? Aunque su carita esté para allá, te está viendo y percibe lo que piensas, lo que sientes, lo que dices, lo que vibras. Tus hijos. Los más pequeños. Aunque tú estés en la cocina y ellos en el cuarto, perciben lo que ahora está de moda, tu vibra. Y eso los ministra. ¿Qué te vas a dejar guiar? ¿Por la vibra del mundo o por el Espíritu Santo de Dios que trae frutos de abundancia? Es entender esta gran verdad. Vivir para Cristo es ayudar a otros a crecer y a creer como tú lo haces. Como tú lo haces desde Él primeramente, acompañado de otros cercanos, teniendo a alguien que le doy permiso para que me hable de mis puntos débiles, de mis puntos ciegos, que me ayude en vulnerabilidad. Haciendo eso, conectando de corazón a corazón. Y aquí voy una pausa porque del 25 voy a saltar al verso 27 para que veas lo que sigue diciendo Pablo con más detalle. Sobre todo lo que viene hablando, deben vivir como ciudadanos del cielo. ¿Cómo debes vivir? Ciudadanía. Comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos, dice Pablo, o solamente tenga noticia de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe. ¿Luchando cómo? Así necesitan estar las familias hoy. Así necesitan estar los matrimonios hoy. Así necesitan estar los hijos con sus padres hoy. Luchando juntos por la fe
Es decir, la buena noticia de Jesús. Vivir en Cristo es andar aquí como ciudadanos del cielo. Dije aquí, porque aquí esto no sabe a cielo. Aquí esto no se ve como el cielo. Nuestro mentor y pastor cercano siempre nos dice, recuerden, esta tierra por ahora no es el cielo, pero debo vivir como ciudadano del cielo. Mira, en medio de todas las maldades, en medio de tanta incredulidad, de tantas propuestas engañosas y pecaminosas, vivir como ciudadano del cielo es comportarse de una forma diferentemente mejor a mi antiguo yo. Cada día comportarme, mira cómo está conectado ciudadano del cielo conseguidamente comportándose. ¿Cómo te estás comportando? Y el comportarte tiene que ver con ser diferentemente mejor a tu antiguo yo, a ese que fue a la cruz, a ese que se declaró muerto. Es comportarte de una forma digna de llevar y de compartir la misma buena noticia que llevó Cristo y sigue llevando hoy. Vive de esa manera. Las adversidades todos las tenemos. Los apóstoles y discípulos pasaron adversidades tuyas y mías multiplicadas por 1000. Las adversidades no deben ser para debilitarte o para separarte de tus seres queridos. Escribe esto. Las adversidades, los vientos contrarios, los problemas, las enfermedades, las circunstancias dolorosas, fuertes, los muros muy altos, no deben ser para debilitarte. Estoy hablando de los que ya viven con Cristo, los que viven en el Señor. Ni debe ser para separarte de tus seres queridos. Al contrario, deben ser para afirmar tu fe y para unirte más a Dios, a tu esposa, a tus hijos, a tus líderes, a tus amigos y a tu familia de fe. ¿Cuántos lo ven conmigo? Aplaude ese diseño en el nombre de Jesús. Usted y yo decidimos qué poder tendrá ese problema. O tendrá el poder de separar mi corazón de Andrea, mi esposa, o tendrá el poder de unirme más a ella. O tendrá el poder de separarme más de Dios, o tendrá el poder de unirme más a Dios y esperar en Él y ver su gloria. Pero sabes, aquí está, el problema es el problema, pero el poder que tenga se lo doy yo. ¿Lo ven conmigo? ¿Vas a darle el poder que te separe de tu propósito? ¿O le vas a dar el poder de que todas las cosas te ayuden para bien conforme al propósito que te ha llamado? Pero tú decides qué va a pasar con eso. Familia, esto es clave y Pablo sigue enseñando algo poderoso. No se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera. No te dejes intimidar por tus enemigos por dentro y por fuera. Esos enemigos que tienes por dentro de tu cabeza y por esos enemigos que están fuera de ti. No te dejes intimidar. Eso les será por señal a ellos de que están destruidos, de que no te dejaron intimidar. Ya cuando esos problemas no te influyen, no te afectan, eso les será señal a ellos, esos enemigos por dentro y por fuera, de que están destruidos. Mientras que ustedes serán salvos por Dios mismo. ¿Usted será salvo por quién? Vivir en Cristo implica no dejarse dominar por el enemigo. Y quiero llegar a la última parte de esta porción bíblica. Mira cómo cierra Pablo en el verso siguiente, 29. Pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Recibe esto. No solo se te dio, cuando vives en Cristo, no solo se te da el privilegio de confiar en Cristo. Hay mucha gente en tu familia que no confía en Cristo como tú, y eso es un privilegio. Hay la mayoría de las personas que trabajan contigo no confían en Cristo como tú, de los que entrenan contigo, de los que trabajan contigo, de los que viven contigo. Es un privilegio confiar en Cristo, pero Pablo está yendo más allá, está yendo a la médula espinal de los que viven, de los que sirven, de los que viven para Él. Y dice, ustedes no solamente se les dio el privilegio de confiar en Cristo, sino también tienen el privilegio de sufrir por Él. ¿Sabe qué es eso? Sufrir traduce soportar, como soportó Él. Poder superar, como superó Él. Si tienes el privilegio de confiar en Dios, vas a poder tener el privilegio de soportar lo que tengas que soportar por Él y por medio de Él. ¡Qué bendición! Vivir en Cristo significa confiar de verdad en Él. Toca a 2 o 3. Confía de verdad en Él. Dile.
soporta en Él. Dile, soporta en Él. Vivir en Cristo significa confiar de verdad en Él en medio de los padecimientos. Vivir en Cristo y para Cristo significa hacer lo que Él te ordenó en medio del valle de huesos secos, en medio del asunto sin resolver, en medio de los padecimientos y adversidades. Vivir en Cristo significa confiar realmente en Él. Necesito avanzar. Mira lo que dice esta pregunta, la segunda pregunta de reflexión. ¿Cómo podrías entonces tú hacer para que vivir para ti sea Cristo y el morir sea ganancia? Qué buena pregunta, ¿cierto? ¿Cómo puedes hacer tú, Juan? ¿Cómo puedes hacer tú, Frangeli? ¿Cómo puedes hacer tú, Lulú? ¿Cómo pueden hacer ustedes? ¿Cómo puedes hacer tu hombre? Para que vivir para mí no sea cosas placenteras, valiosas, que Dios me ayude, para arriba y para abajo y tal, más nada. A que vivir para mí sea Cristo, todo lo que eso significa. Y el morir para mí sea ganancia. ¿Cómo podrías hacerlo? Porque morir es ganancia. Decidiéndote, dedicándote el resto de tu vida a conocer cada día más a Cristo. Y eso se llama consagrándote. ¿Cómo puedes lograr eso? Que vivir para ti sea Cristo, conociéndolo cada día más. ¿Usted no ha visto personas que por tanto pasándoselas juntos hablan iguales? Dicen las mismas muletillas. Tienen hasta las mismas mañas. Porque mientras más conozcas al Señor, yo sé que esposos se miraron, viste, con razón. Yo pensé que me estabas copiando, es que nos estamos uniendo. ¿Sabe? Y esa es un símil. Pero ¿por qué no lo haces con Cristo? Porque oro hoy que Dios te ayude a ver como Él ve. Que te ayude a sentir como Él siente. Que te ayude a que su corazón se parezca al tuyo. A que tu corazón se restaure, se sane. Sí, Dios conoce tu historia. Dios conoce que dolió. Dios sabe que fue fuerte, pero también Él sabe que Él es Él quien te ha levantado. Te ha estructurado, ahora está buscando llenarte de vida nueva para caminar en Él, porque escúchame, con el corazón, dedicarte a conocer cada día, un día a la vez, un tiempo a solas a la vez, un rato a solas aparte a la vez, con el Señor Jesucristo, es la única o la principal manera de que vivir para ti sea Cristo y el morir sea ganancia. No es que procures la muerte, es que si llegas no le tienes miedo, porque estás en su presencia, porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Pero mientras tanto, haré que sea provechoso que yo esté aquí en Cristo, ayudando a creer a otros, ayudando a crecer a otros, principalmente a los que están bajo mi techo, a los que comparten cuarto conmigo, a los que comparten mesa y camino, a los que construyen una fe conmigo. Familia, cierro con esta parte que debes ver con el corazón. En el mundo natural, nacer es primero y luego es morir. Aquí estamos hablando de algo contrario. Espiritualmente, morir es antes y nacer se da después. Tienes que morir, tienes que dejar de existir para vivir como Él quiere. Al nacer de nuevo, nuestra vida no es nuestra vida le pertenece a Dios. ¿Entendiste eso? Quiero cerrar con esta impronta. Al nacer de nuevo, eso significa principalmente que ya esa vida nueva no es mía, es de Cristo, porque Él la pagó por mí a un alto precio. Y yo lo creo, yo lo sé, y mi deleite está en vivir con Él y para Él. Esa es la esencia de vivir con Cristo, de estar en Cristo. Es saber que ahora yo no le pertenezco a las tinieblas, no le pertenezco a mi propio yo, no le pertenezco a las opiniones de terceros, yo le pertenezco al Señor. ¿Cuántos dicen lo mismo? Yo le pertenezco a Dios. Por eso, escribe esta idea en las tablas de tu corazón. Hemos sido comprados por un alto precio y ya no somos dueños de nuestras propias vidas. Somos mayordomos. Wow. Y mayordomos no es como las películas americanas que vimos, que era el sirvientico de la casa, que era Jeffrey. No, el sirviente no es ese. Mayordomo en la Biblia significa mi mejor administrador.
Y quiero que lo leamos juntos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Hemos sido. Somos. Dios nos da una vida nueva, pero ahora nosotros la administramos. Dios nos da lo nuevo y lo bueno, pero yo lo administro conforme a su propósito, conforme a todo lo que Él ha dicho. El ejemplo de Adán y Eva es el mismo patrón, es la misma fórmula que aplica hoy. Les creó lo nuevo, el paraíso, el Edén, y luego les dijo: administren. Pónganle nombre a los animales, multipliquen la tierra, multiplíquense ustedes. Están en mí, pertenecen a mí. Todo el huerto y ustedes son míos, administren. Es el mismo amor de Padre, es el mismo principio que se cumple hoy. Cuando te da vida, te coloca en su Edén, que su Edén es un estado espiritual, que es un momento de vida, de gloria, y te dice: ahora administra tu vida. Pero voy a administrar como Adán, voy a administrar como Eva, o voy a administrar como Cristo viviendo en mí. Como teniendo todo eso para hacer, yo me dedico a hacer lo que Dios no dijo. O me enfoco en multiplicar, me enfoco en hacer lo que Dios me llamó a hacer, en hacer su obra. También es la tarea de esta semana, lo que quiero que compartamos hoy. Compartiré, para cerrar esta entrega, las señales de alguien que vive para Dios. Escríbelas, tómale fotos, lo que tú quieras, pero voy a cerrar con las señales de alguien que vive para Dios en consagración plena. Pero recuerda, si estás en Cristo, ya tu vida no es tuya, y eso no es para mal, eso es para poder entender que vivir es Cristo y morir es ganancia. Por los dos lados estaré bien. Pero sin Cristo, sin vida nueva, estamos perdidos. Esa es la palabra. Por eso es que le decimos a otro, o alguien dice: está perdido, está en perdición. Porque sin Cristo estamos perdidos. La Biblia dice que todo es de Él, por Él y para Él, que separados de Él. Y cuando la Biblia dice nada, pero la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando la Biblia dice que todo es, mira esto, señales de alguien que vive de nuevo en Cristo. Has muerto a ti mismo y ahora vives para Cristo. Hay referencia bíblica, ya lo hemos hablado. Esa es la tarea. Cada día de la semana vas a ver una y vas a ver la cita bíblica, leerla y orar. Ahí está lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado de esta semana. ¿Cuál es la primera señal? Que has muerto a ti mismo y ahora vives para Cristo. Lo hemos explicado en estas dos entregas. Lo segundo es que tu cuerpo pertenece a Dios. Ya no pertenece, ya no sirve al pecado, ya no sirve a cualquier otra cosa. Anteriormente, mi vida, antes de estar en Cristo, mi vida, los fines de semana, no servía. Mi vida, la mayoría de los días de la semana, no servía para ser un buen papá, el papá que Dios quería que fuese de Nicky. En ese tiempo, mi cuerpo y mi vida no servía para ser el hijo que mis padres merecían y estaban orando. Mi cuerpo y mi vida no servía para ser el trabajador, el supervisor, que ese gerente vio tantas cualidades en mí, pero no servía. Pero una vez que llegué a Cristo, mi cuerpo empezó a servir. Mi vida empezó a servir para ser el esposo que Dios quiere, para ser el hombre que Dios quiere, para ser el papá que mis hijos necesitan, para ser el líder que otros necesitan y ayudarles a crecer y a creer. No es Gonzalo, no es Andrea, es cuando yo consagro mi cuerpo. Tu cuerpo pertenece a Dios, tu mente pertenece a Dios. Mi manera de pensar ahora no se inclina solo al placer, solo a lo mío y solo a lo vacío, sino que mi mente pertenece a Cristo. Dice que tendremos la misma mentalidad de Cristo. Y no es que sabremos mucho, sino que podemos sentir, podemos pensar en asuntos del reino, porque somos del reino. Tu corazón y emociones, tu centro y tus emociones pertenecen a Dios. Tu voluntad, ¿sabes qué es tu voluntad? Lo que quieres hacer, lo que haces, tu voluntad pertenece a Dios. Cada uno tiene una cita bíblica que refrenda esa oración, esa señal. Y dice el último: tu tiempo y recursos pertenecen a Dios. Estamos conscientes que tu tiempo y tus recursos no van a pertenecer a Dios sin todo lo anterior, porque será un resultado. Antes, ¿sabes? Mi tiempo y mis recursos pertenecían a mí y solo a mí.
Y yo sé a dónde me llevó eso. Yo sé a dónde llevé a mi familia con eso. Pero sabes, realmente necesitas un tiempo para estar a solas con Dios. Y aquí tienes esta tarea para leerlo en la soledad de tu cuarto. Tu propósito en la vida fluye de Dios y hacia Dios. Tu propósito en la vida fluye de Dios y hacia Dios. ¿Sabes? Dios te está llamando hoy a traer vida en medio de lo muerto. Dios te está llamando a que te levantes. Y quiero que todos los que estamos acá, y aún los que están conectados, puedan tener un tiempo de reverencia con el Señor para orar. Y vamos a declarar con nuestra boca, no una profecía emocional o humana, sino conforme a la palabra de Dios, que todo lo seco, que todo lo muerto cobre vida y el Señor sople su aliento. Pero antes, todas las personas que identifican alguna área en su corazón, en su vida, en cualquier aspecto de su vida, que ha estado así, sin esperanza, que parece que no hay remedio, que parece que no hay solución. Si tienes algo así en tu vida, en este momento simplemente colócate de pie en tu lugar. Colócate de pie ahí donde estás. Y vamos a orar desde aquí por ti. Dios te bendiga. Si hay alguna familia, alguna pareja, alguien que quiera en su corazón que hoy el Señor traiga vida en medio de los muertos, simplemente levántate. Ponte de pie ahí en el lugar donde estás. Y con eso en tu corazón, tú dile: Señor, trae vida. Vamos, el Señor te llama a levantarte. Levántate y resplandece. Que sea desde tu lugar, simplemente levantándote, un acto de fe. Un acto que reconoce que lo que estaba seco, que lo que estaba muerto, que aunque era pueblo de Dios, sentía que se estaba trabando todo. Pero hoy el Señor nos llama. El Señor pone su mano sobre ti y te dice: levántate. Te dice: te hice ver todo lo que está seco y sin remedio, para que Dios obre. Dios bendiga a cada hombre, cada mujer, cada adolescente que tiene a bien presentar con este acto de fe al Señor su causa y su asunto. Ora conmigo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, seguimos delante de tu presencia, reconociendo tu verdad, declarando, Señor, tu palabra, no palabra de hombre. Padre, te pedimos que eso que hemos identificado en nuestra vida como algo de valle de huesos secos, aunque estamos en ti, sabemos que necesitamos, te pedimos que tú intervengas, Espíritu Santo. Vamos, tú que te has levantado, aún que estás ahí, dile: ven, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios de los cuatro vientos. Llénanos por completo. Trae vida nueva, Señor. Te he visto estructurándonos, te he visto levantándome, pero hoy te pido, Señor, que soples aliento de vida nueva. Que todo lo que estaba seco, Señor, tú lo hagas reverdecer. Que todo lo que estaba muerto, separado de ti, separado del propósito, hoy se una a ti. Hoy nos una como familia. Si hay un diagnóstico contrario, declara sanidad en el nombre de Jesús. Declara unión familiar en medio de la separación. Declara ahora la provisión del Señor. Señor, sé tú obrando en esta hora. Mira los corazones dispuestos en este momento, que te reconocen, que dicen que solo tú eres Dios, porque Dios no desaprovecha una oración ofrecida con fe, porque la oración ofrecida con fe salvará, sanará y restaurará. Dile: Señor, sopla con poder. Quiero vivir, Señor, contigo y para ti. Mientras viva, Señor, yo voy a contribuir para el crecimiento de otros. Yo voy a ayudar a que otros crean, Señor, desde mi ejemplo. Padre, sé tú haciendo lo nuevo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por lo que muestras. Muestras corazones rotos, Señor. Corazones heridos dentro del matrimonio. Corazones heridos dentro de una familia. Pero el Señor dice: eso que te parece recurrente, soy yo quien he venido a tu hogar a través de tu vida. Recíbeme con amor. Porque el Señor trae lo nuevo, trae lo bueno. Si ya lo has intentado con tus propias fuerzas, ya lo has intentado con tus contactos, ¿qué te detiene en hacerlo de una vez y para siempre en el Señor? Y vamos, ahí donde estás, di conmigo: Señor Jesús, tú eres el Dios de mi vida. Te entrego mi corazón. He muerto al pasado.
al pecado y vivo en ti y para ti. Declaro con mi boca, porque creo en mi corazón, que tu intervención ha llegado, que tu poder se manifiesta. Trae vida, Señor, en todo eso que estaba seco. Trae sanidad en todo lo que estaba enfermo. Trae provisión en lo que estaba sin provisión, Señor. Trae paz en medio de la tormenta. Te damos gracias, Señor. Dale gracias al Señor. Dile gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale la gloria al Señor.